Tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a usted que nos ve en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutrice. Al cierre de la semana conversaremos del trabajo que desarrolla el Instituto de Medicina Legal y desde luego la tensión que se ha generado en la Corte Suprema de Justicia tras la destitución de decenas de empleados y funcionarios, el caso concreto del despido del doctor José Miguel Fortín Magaña, el recurso ante la Sala de lo Constitucional y la respuesta de esa instancia ante lo que anticipa una violación al proceso seguido desde la misma Corte Suprema. Bueno, hay varios temas en la conversación de este día. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor José Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, muy fino. Perfecto, doctor. Entonces, presentó el amparo ante la sala admitió el recurso, suspende el acto reclamado. Usted sigue siendo hasta este momento el director de Medicina Legal. ¿Qué es lo que ha seguido después de esto, doctor? Bueno, el día 3 de enero, con la ayuda de Dios, pues regresaré. Bueno, yo no voy a salir de vacaciones, pues eso es frecuente, pero el día 3 de enero, pues voy a continuar con el trabajo. Y esa misma, no, el 3 es día jueves, me parece, ¿verdad? Exacto. Entonces, la siguiente semana vamos a dar una conferencia de prensa, porque parte de lo que ordena la sala es que se continúe con la información, porque el recurso de amparo que este servidor presentó tenía como varios elementos. Primero, que se había violado el debido proceso. Segundo, que así como este servidor fue contratado por la Corte en pleno, debería ser destituido, designado otro director o cualquier otra acción sobre la Dirección de Medicina Legal por Corte plena también, y no por un acto administrativo único a través del encargado de recursos humanos. Y finalmente, pues que se había violado el derecho difuso de la información que tiene el pueblo y que está constituido y contenido en la Constitución de la República. En ese sentido, y eso es porque parte de las funciones, de las obligaciones, y así lo dice el artículo 102 de la ley referente a medicina legal, que está incluida dentro de la ley de la carrera judicial o de la situación del órgano judicial, dice que es obligación del director dar las estadísticas y los informes correspondientes. Es decir, en 3 palabras más sencillas y más llanas, bueno, pues se me ha despedido un poco por hacer mi trabajo, y eso es lo simpático de la historia. Doctor, entonces lo que tendremos en la primera semana prácticamente de enero, o quizá la segunda sería entonces, como usted decía, sí, es la primera conferencia de prensa. Usted lo que estará dando es lo que acostumbra hacer siempre. ¿Qué sería entonces? ¿Un balance o qué? Un balance, es decir, primero lo que se refiere a pues a toda la situación de cómo estuvo el mes de diciembre, y después un balance de todo el año, si lo logramos dar sobre esto. Fíjense que yo no sé si la población francamente lo sabe, ¿no? Pero vean cómo medicina legal incide en el quehacer y en el decir de otras personas. Y lo digo no solo con todo el respeto del mundo, pero además con todas las evidencias puestas delante, ¿no? Es decir, ustedes pueden revisar los periódicos en estos días anteriores. El señor ministro de Justicia hace un par de semanas dijo que los homicidios en El Salvador habían disminuido en un 60%. Esa fue la expresión que el señor ministro dijo. Y nomás se supo que Medicina Legal iba a continuar dando conferencias de prensa. Dijo el señor ministro que los homicidios habían disminuido en un 41%. Eso fue de hace unos días. Entonces, pareciera ser que Medicina Legal tiene una incidencia como para poder decir, hey, este es el control real. Ahora, ¿ha sido nuestro interés polemizar con alguien, con el señor ministro o con cualquier otra persona? No, no es eso nuestro interés. Somos eminentemente científicos, eminentemente técnicos, pero como tal tampoco podemos de ninguna manera pues engañar a la población. De hecho, vamos a profundizar un poco más adelante sobre este aspecto en particular que tiene que ver con el manejo de las estadísticas, para que usted nos explique un poco en dónde radica, si es que hay diferencias, cuáles son las diferencias que tienen medicina legal con seguridad, pero una consulta sobre el procedimiento que ha seguido a nivel de la Sala de lo Constitucional. Digamos, cuando la sala habitualmente admite algunos recursos es porque hay ya fundamento, hay bastante base legal como para decir
el siguiente paso que viene es probable entonces que termine con un amparo definitivo en algunos casos. Quisiera preguntarle si cuál es la información o la percepción que usted tiene, es decir, si es probable que la sala entonces confirme que ha habido una violación constitucional a un derecho como ciudadano, como funcionario. Bueno, esa es mi esperanza, ¿no? Es decir, realmente hay que decirlo así, es decir, la admisión del amparo, que es la fase en la que en este momento nos encontramos, pues es una admisión de forma. Yo trato de decir siempre la verdad y como tal voy a tratar de explicar toda esta situación. Los amparos son hechos para eso. Los amparos son hechos para que la población, y eso es parte de lo que a mí me interesa, que la población sepa que puede recurrir a las leyes y que debe recurrir a las leyes. Y francamente, todavía no estoy seguro, y lo digo con toda la franqueza, una vez se me admita el amparo, una vez se declare en firme pues lo que decida la Corte a través de la Sala de lo Constitucional, pues no sé qué voy a hacer. Yo francamente estoy pensando con alguna seriedad en renunciar, no es que me interese el puesto, pues, o sea, no estoy diciendo que ya lo decidí, pero es una de las cosas que estoy pensando como con mucha seriedad. Y les explico, realmente lo que yo quería hacer y lo que todavía quiero hacer es, francamente, demostrarle a la población el imperio de la ley. Es decir, que sí tenemos bases los salvadoreños como para poder hacer las cosas de acuerdo a la ley. Por supuesto que el partido FMLN, que es el encargado o el interesado en que este servidor se vaya, y francamente lo siento mucho porque nunca hubo ningún dolo de que habla contra ese partido, ni contra ninguno. Pero bueno, el FMLN ha dicho que le llama la atención lo express que se ha tomado este amparo. Y digo esto porque francamente yo lo que más sorprendido estoy en estos momentos es de una serie de declaraciones de los legisladores, por lo menos de esa fracción, e inclusive del señor presidente de la Corte, y no solo lo digo con el mayor de los respetos, pero también con mucha preocupación, que evidencian algunas veces, por lo menos de los legisladores, una ignorancia crasa y absoluta de la ley. Si el amparo está hecho para eso precisamente. El amparo está hecho para que todos los ciudadanos sepan francamente si se han violado sus derechos constitucionales, pues que puedan recurrir a algo rápido y para evitar el acto reclamado, como usted lo decía al principio. Esto quiere decir que la admisión del amparo tiene que ser rápida. Y en este caso fue muy rápida porque yo mismo lo pedía en el amparo. Ahora, fue con este servidor, bueno, de todos los amparos recogidos en estos días, el más lento fue el mío, porque fue el primero en ser presentado. Después de presentar este servidor, el recurso, aparecieron otros servidores. Exacto. Y al final de ese primer día había 7. De esos 7, pues se admitieron todos. Esto quiere decir que el último que se presentó, que no sé quién es, pues tuvo mucho menos tiempo la sala para pronunciarse sobre esto. Al total hasta el día de ayer, entiendo que eran 25 personas que se habían amparado. Esto es cuando alguien piensa que ha habido un problema sobre sus derechos constitucionales. Perfecto, debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, doctor, explíqueme un poco esto. ¿Por qué el FMLN podría estar interesado en que usted se vaya? Esa es una pregunta. La otra que le dejo planteada es, si usted está valorando la posibilidad de renunciar, cualquiera puede sugerir entonces, bueno, pero entonces, ¿a qué se está jugando con esto? Aclárenos un poco más. Vamos a la pausa y regresamos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión.
una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica José Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal. Bueno, dos consideraciones, pero para comenzar en la primera, doctor, dice usted el FMLN que se está interesado en que este servidor se vaya. Sí. ¿Por qué el FMLN? Es decir, porque uno puede entender de repente algunas diferencias con el ministro de Justicia y Seguridad, que las platicaremos más adelante, Claro. pero ¿por qué el FMLN? Porque eso es lo que ha demostrado en este último periodo, ¿no? Es decir, ha estado haciendo todo tipo de lobbying y de cabildeo, inclusive cuando se dieron cuenta del error que habían cometido, porque es un error craso querer destituir al director de Medicina Legal. Y no es que hable en tercera persona porque creo porque hay personas, hay políticos que ahora ya hablan en tercera persona como que fueran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros vamos a inaugurar la Diego de Holguín, que le vamos a cambiar el nombre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero realmente no se trata de eso, sino que el director, no que habla, sino la figura del director, está respaldada por, como vuelvo a repetir, los tres, no los tres, sino que 8 votos de los magistrados. Entonces el FMLN desde entonces ha estado cabildeando un poco para que se consigan esos 8 votos. Y esta sí es la crónica de un despido anunciado. Entonces cualquiera se pregunta, bueno, del otro lado el señor presidente de la República y el señor ministro de Justicia han dicho públicamente, cuando menos, y han dicho bien, dicho sea de paso, que ellos no tienen injerencia o no deberían tener injerencia o no tienen nada que ver en toda esta cuestión. Y ciertamente son 2 órganos independientes del Estado y no deberían tener nada que ver. Se mantiene esa independencia, es decir, a tal punto de que el presidente puede decir nosotros no metemos las manos o el ministro de Justicia diga lo mismo. Pues, ¿O hay un poco de formalismo en esto? Bueno, debería de mantenerse, ¿verdad? Debería de mantenerse y quisiéramos pensar que es así. Sin embargo, todo el mundo sabe que parte de los problemas comenzaron a través de las diferencias que existían en los números estadísticos, como digo, desde la perspectiva de este servidor, de ninguna manera por confrontar, es decir, no era esa la intención, no se trata de molestar a nadie. Yo quiero que usted sepa, don William, que en el pasado a Medicina Legal se le acusó de izquierdista porque en los gobiernos de derecha de alguna manera daba cifras bajas y ellos daban los gobiernos, digo, y ellos daban cifras un poco más altas. En ese sentido, muchas veces se dijo, o alguna parte de la población dijo, que había un sesgo izquierdista en Medicina Legal, y así se le acusó al doctor Molina, que era el encargado de dar las estadísticas en ese momento. Ahora se nos acusa de ser de derecha, pero es que la diferencia no está en Medicina Legal, igual que en la UCA o en cualquiera de otras instancias que también se les ha acusado de izquierda y de derecha, el arzobispado, etc. La diferencia está en el gobierno. Ahora, antes no había mayor espaviento y por tanto no aparecía la noticia en el... Y no estoy defendiendo al gobierno, al gobierno anterior, porque no lo estoy defendiendo, no es mi posición, no me interesa defenderlo y francamente no pertenezco, insisto, a ningún partido político, ni siquiera tengo preferencias por uno de estos 2 partidos políticos, pero realmente era como sucedía. En cambio ahora la situación se vuelve mucho más grave porque las personas aparentemente no pueden tener ninguna capacidad de disenso, es decir, cuando alguien disiente, cuando alguien no está de acuerdo, cuando ha tenido una pequeña rencilla en estas estructuras paranoides como psiquiatra forense, pero también psiquiatra clínico, puedo hablar de esa manera, estas estructuras paranoides de personalidad que muchos de nuestros actuales políticos, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, de repente parecen tener, pueden guardar un rencor por años y pueden guardar ese rencor que lo han ido haciendo crecer dentro de su propio pensamiento al punto que va a venir una vendetta, ocupando una palabra italiana, es decir, una venganza de cualquier forma. Y así ha sido el comportamiento de muchas personas. Pero entonces, volviendo al FMLN, usted me decía, ha hecho cabildeos, es decir, ¿por qué tanto interés? Es decir,
en esencia lo que estaría planteando es la defensa de las estadísticas que maneja el Ministerio de Justicia No, o el FMLN. ¿Por qué tiene que hacer tanto cabildo como usted dice? Han andado buscando, dice, los ocho magistrados, que es el número clave para que lo puedan... Ese es el número mágico, ese es el número mágico. No los han obtenido, me imagino, a estas alturas. Gracias a Dios no. Gracias a Dios no, porque vuelvo a repetir la situación. Ahora, ¿por qué el señor ministro de Justicia podría no ser amigo de este servidor? Bueno, si ese es el caso, que yo no tengo ninguna mala versión sobre él, pero si ese fuera el caso sería por las diferencias estadísticas. ¿Por qué el FMLN? No es que yo crea que soy tan importante ni estas cosas. No, lo que pasa es que Medicina Legal es independiente. Lo que pasa es que Medicina Legal es una instancia de la Corte Suprema de Justicia que ha mantenido la más absoluta de las independencias. Y Medicina Legal maneja básicamente la comunicación hacia la población de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, yo quiero que usted se detenga un segundo y vea, por ejemplo, quiénes fueron los despedidos, porque esto se ha centrado un poco, como alguien decía, lo decía de mala manera, ¿por qué hablan tanto de ese señor barbón y enojado? Pero no era tanto eso, sino que es la condición en donde yo vengo y digo, ¿quiénes fueron los otros despedidos? Bueno, en el caso inmediato suyo, el director de estadísticas. Sí. Ese es el cargo, ¿no? Ese jefe de estadísticas. Jefe de estadísticas, del Departamento de Estadísticas. Pero en la Corte, todos los despedidos. El jefe de prensa también de comunicaciones Así de los es. tribunales, Jaime Marinero, que también fue amparado, creo que fue el último recurso que presentó. Así es. Y el oficial de transparencia de la Corte, y el jefe de informática, que es la otra vía por la cual Medicina Legal podía dar estadísticas. Y no es que fueran dependientes de Medicina Legal, quiero que me entienda, don William, sino que todas las personas que fueron separadas de su cargo, todas tenían que ver con comunicación. Todas tenían que ver con comunicación, con una o dos excepciones por ahí, pero la inmensa mayoría tenían que ver con comunicación. Entonces, ¿Qué le indica eso entonces? Pues no sé, pero como decía yo el otro hay ahí día, una especie, digo, porque de repente uno puede inferir que hay ahí un poco de intento de censurar entonces la información. Claro, eso es lo que uno intuye, por lo menos, ¿verdad? Esa es la lectura que podría dar. Y si no es la lectura que quisieran ellos que diera, realmente pues no deberían de actuar de esa manera, ¿ve? Porque francamente esa es la verdad. Toda la gente, le voy a explicar. Medicina Legal tiene 4 vías para dar sus informaciones, ¿verdad? Es decir, estadística solo es un pedazo, como los muertos solo son un pedazo, es decir, Medicina Legal hace muchísimas cosas. Pero bueno, una de las vías de Medicina Legal es por las conferencias directas, es decir, se invita a los señores periodistas, sí, claro, y etcétera. La segunda de las vías es a través de comunicación, es decir, comunicación de la Corte o el departamento, no es departamento, es una dirección de comunicaciones, que fue por supuesto el primer de los empleados que fue despedido de la Corte hace un par de meses, porque esto no ha comenzado ahora. O sea, la señora de comunicaciones, cuando manda un comunicado a la prensa y dice, solo 35 personas fueron despedidas, olvida que ya habían sido despedidas decenas de personas en los días anteriores y que el puesto que ella misma ostenta en este momento es producto de una destitución de otro funcionario de la Corte en los anteriores meses. Es decir, esta es la culminación adelantada de lo que pretendían hacer, porque estoy absolutamente convencido, y perdone don William que me salga del tema, luego volvemos a entrar, pero es la culminación adelantada y detenida de otros despidos. Es decir, muchos otros despidos que estaban programados fueron suspendidos a raíz de que los medios de comunicación, bendito sea el Señor, dieron la cobertura suficiente como para que esta gente se asustara, porque estoy absolutamente seguro que no sabían que estas cosas iban a salir así. Porque en El Salvador estamos un poco acostumbrados a que se nos despide y bajamos la cabeza y un poco a lo guanaco nos vamos. Y eso es lo que queremos cambiar. Bien, me decía usted, hablaba de los niveles de independencia de Medicina Legal y de la autonomía que tiene Medicina Legal. Después de la pausa hablemos un poco también de eso en términos de lo que significa entonces para la institucionalidad del país contar con instituciones de este tipo. Vamos a una pausa.
Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina, ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Doctor, de lo que estamos hablando entonces en el trabajo de medicina legal, usted decía autonomía, independencia, pero bueno, en resumidas cuentas, de lo que se habla acá es de institucionalidad, o sea... Sí, por supuesto. Así deberían de ser estas instituciones, o sea, así deben de funcionar. Es que, le cuento, don William, resulta que, perdón, el legislador, cuando pensó en medicina legal, pensó precisamente en esa independencia. Nuestras leyes en forma son, en general, muy buenas. Entonces el legislador pensó, el director, los jefes, los peritos de medicina legal tienen que estar protegidos de una manera especial para que ningún presidente de la Corte o ningún gerente de la Corte pueda en un momento determinado querer destituirlos porque no obedecen a determinado matiz político. Y por eso el legislador incluyó en la Constitución y por supuesto en las leyes secundarias y en lo referente al órgano judicial y particularmente a medicina legal, incluyó este acápite que dice el director, los jefes de departamento y los peritos serán nombrados por la Corte en pleno. Y esto es una cosa que hace que el puesto del director, para información de la población, no sea un puesto de confianza. No sea un puesto de confianza, porque el puesto de confianza es, hombre, yo necesito un gerente que haga las cosas de acuerdo a como a mí me parece que es como deben ser mejor. Pero yo no soy subalterno en el sentido lineal del señor presidente de la Corte, sino de la Corte en plena. Ya, a ver, y quien lo despide a usted es directamente es el presidente, No. es el director de recursos humanos. ¿Cómo funciona entonces? Déjeme contarle la Digo que es importante porque De estamos acuerdo. hablando de quién es el mandatado entonces a tomar una decisión que tiene que ver con un despido. Porque Claro, eso es- depende de cada despido, ¿verdad? Claro. Depende de cada despido, pero la condición es esta. La Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial son dos cosas distintas, pero el órgano judicial, en donde está la Corte Suprema de Justicia, tiene una estructura que básicamente son dos gerencias, la gerencia general y financiera, la gerencia jurídica. Abajo de esas dos gerencias están todas las direcciones. Son muchas direcciones dependen de la gerencia general, otra cantidad de direcciones dependen de la gerencia jurídica. Por ejemplo, la dirección de recursos humanos, no una gerencia, sino que la dirección de recursos humanos depende de la gerencia general. Y el gerente general depende del presidente de la Corte. El gerente general como tal es una figura de confianza del señor presidente. Entonces estamos hablando en la parte ya en el organigrama, de manera Sí. lineal, esta pudo ser una decisión tomada directamente por el presidente de la Corte Suprema, en este caso Salomón Badilla. Pudo haber sido una locura, porque tendría que haberlo sido, de parte del subalterno muy abajo, que es el director de recursos humanos. Y digo muy abajo, porque además de las dos gerencias en el organigrama de medicina legal decía que todas las direcciones dependían de la gerencia, todas, excepto una, la dirección de medicina legal. La dirección de medicina legal no está en el organigrama abajo de estas dos gerencias, sino a la par de esas dos gerencias.
Y esa dirección de medicina legal tiene arriba de ella un consejo directivo. Ese consejo directivo está constituido por la presidencia de la Sala de lo Penal, por los dos gerentes de los que hemos estado hablando, por un representante de los peritos y por este servidor, es decir, por el director general. Ese es el consejo directivo. Ahora, ni siquiera este consejo es el que puede tomar decisión de... Ni siquiera ese consejo puede, en todo caso, sugerir, y es el que debe sugerir a la Corte en pleno, y no el presidente, las remociones, sustituciones de nombramientos, etcétera. Independiente, repito, si esto es algo que sea interino, algo que sea permanente, algo que sea porque el contrato del director de medicina legal tiene una dualidad. El contrato no termina en diciembre en cuanto a que se renueva automáticamente porque debe ser removido el cargo por la Corte en plena. Por supuesto. O sea, no tiene una fecha límite entonces, como no los demás tiene una empleados, fecha. que contrato de enero a diciembre y se acabó. No, ese es un contrato. Se renueva todos los años automáticamente por razones contables. Exacto. Pero este contrato solo puede ser terminado, finiquitado, independiente, repito, de cualquier otra condición, porque ahora entiendo que dicen que yo soy interino, ¿cómo se llama? Por la Corte en pleno. Ese es el punto. Ese es el punto. Se ha violado no solo el debido proceso, sino que se ha violado la más elemental de los pensamientos del legislador. Digo que elemental porque es evidente que el legislador quería proteger a medicina legal de los avatares y de las condiciones relativas a los bemoles políticos. Bien, me indican que hacemos otra pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Doctor, a ver, solo para precisar entonces, que creo que no lo abordamos finalmente con un poquito más de profundidad cuando le consultaba también en el punto específico de que dice usted, bueno, lo más seguro es que quizás renuncie inmediatamente después, o sea, Sí, entonces le decía, bueno, pero la gente puede pensar, bueno, pero entonces, como decimos en buen salvadoreño, lo está haciendo solo por fregar. Pues me gusta la palabra, de ninguna manera. Además no es algo que haya decidido tampoco, ¿no? Es decir, lo que pasa es que yo entiendo perfectamente que mi trabajo en los siguientes meses va a ser realmente difícil. Y eso es lo que tengo que valorar. Le voy a explicar. Yo estoy ahí porque me gusta. Yo estoy ahí porque realmente es lo que estudié. ¿Y por qué estudié eso? Pues porque me gusta. No es que lo haya estudiado. Tiene 20 años, me dijo, de trabajar en medicina legal. 20 años. Yo fui el fundador del Departamento de Psiquiatría Forense y estuvimos trabajando en la organización de todo lo que era medicina legal cuando el doctor Juan Mateo Ullort era el director, que es un hombre muy querido por todos los que lo conocimos. Y bueno, realmente es algo que yo siento un poco que no es que yo me vanaglorie y diga que yo lo hice, pero es algo que siento que yo he
he ido recordando, he ido haciendo crecer. En estos últimos 2 años, por ejemplo, se ha hecho crecer medicina legal de una manera no aritmética, sino que exponencial. Realmente lo que era toda el área de San Salvador, y con gusto, don William, cuando quiera ir, le muestro allá y le enseño también las fotografías y los videos de cómo estaba hace 2 años eso. O se las mando. Era una cosa terrible, pero terrible. O sea, yo no sé si lo recuerda, pero los cadáveres se recogían como que era basura en bolsas negras, se tiraban a las camas de los pick-ups, etcétera. El salvadoreño en promedio olvida rápidamente las cosas, ¿no? Es decir, pero hemos ido cambiando mucho los cuartos de refrigeración, las salas de espera, las capillas, las áreas de atención a las víctimas, las áreas de psicología para acompañamiento de las víctimas de violencia sexual, para que no vayan solas ni se sientan revictimizadas, las áreas de clínica, las áreas de psiquiatría, el nuevo instituto de Usulután, el nuevo instituto de San Miguel, en fin, realmente hemos caminado con la ayuda de Dios sobre estos aspectos como hemos querido. Ahora, yo tengo cierto déficit de atención, mi querido don William, y olvido las preguntas, no es que las quiera rehuir, que es lo que me había preguntado. No, pero es que además nos fuimos por el otro tema que me interesaba que respondiera. Ok, entonces realmente pues todo esto es lo que ha estado pasando. Ahora, medicina legal es un ente autonómico, es un ente pensado así por el legislador y es un ente que así debe continuar. Ya me acordé de la pregunta, que si es esto una bayuncada mía de hacer estas cuestiones. Le decía solo por fregar, si es como decimos en Salvador. Sí. Y la respuesta es no, de ninguna manera. Si a mí me encantaría seguir trabajando ahí, pero digo, tengo que pensar, porque si mi existencia ahí, en vez de ayudar, va en un momento determinado a perjudicar, porque ya no, yo puedo seguir pidiendo, pero las gerencias van a empezar a bloquear todo lo que se va a dar, que es lo que yo me temo que pueda pasar, porque como yo le digo, yo estoy en el consejo directivo. Va a ser un consejo directivo absolutamente contrario a lo que yo voy a decir, porque el día de ayer el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial dijo una inexactitud, vamos a decirlo delicadamente, una inexactitud. Dijo, cuando un periodista le preguntó, le dijo, pero de todas maneras tiene que pasar por el Consejo Directivo de Medicina Legal la petición de destitución, y él dijo, no sé por qué lo dijo, a mí el Consejo Directivo ya me había mandado a decir que lo destituyera. Y eso, con todo respeto, no es verdad. No es verdad. Y no es verdad porque yo estoy en el Consejo Directivo y porque todavía hoy, gracias a Dios, por esto de la ley de transparencia, que supongo que ya no les gustó a los mismos que le hicieron y ya la van a quitar, pero realmente nosotros subíamos en un portal las actas de medicina legal. Y digo subíamos, porque si usted se mete, y lo puede hacer cualquiera de las personas que nos están viendo, si usted se mete a este día, el día 21 de diciembre, no sé qué va a pasar después, pero el 21 de diciembre, en el portal de la Corte Suprema de Justicia va a ver que hay un pequeño icono que dice medicina legal. Hágale doble clic y va a ver que no hay ninguna estadística desde agosto. Es decir, desde que esta Corte nueva entró en vigencia, no se volvieron a montar, así se dice la palabra, ¿no? Ningún dato estadístico nuevo. Entonces, ¿es que yo estoy jugando con todo esto? No. Es que quiero que funcione la institucionalidad. ¿No se subió más estadísticas por decisión del Consejo? No, por decisión de la misma... ¿Quién tomó de decisión entonces? Es que todas las decisiones, a mí me da la impresión que vienen del lado de comunicaciones. O sea, de esta señora directora que de comunicaciones pareciera ser que no quiere comunicarse mucho. Ella fue la que le mandó al Consejo una carta, que yo tengo copia, por supuesto, porque yo guardo copia de todas estas cosas, una carta en donde ella le sugiere amablemente que no se vuelvan a dar estadísticas en medicina legal. Y ahí una de estas curiosidades de nuestro país, de las que hablábamos en el anuncio, resulta que en el Consejo del día lunes X, por decir alguno, el Consejo había decidido que se iban a seguir dando las conferencias de prensa. Lo único que el Consejo quería conocer antes el contenido de las estadísticas, como para estar enterado por si alguien les preguntaba algo, que a mí me pareció completamente lógico y válido. Entonces el Consejo se reunía los lunes, el día martes iban a darse las estadísticas. A la siguiente sesión del Consejo ya había llegado la señora esta y la mitad más uno del Consejo, o sea 3 de 5, decidieron que ya no se iban a dar conferencias de prensa.
Entonces yo, que era de los que estaba de acuerdo en seguir dando las conferencias de prensa o mantener el medio de comunicación, me opuse y quise que quedara en el acta mi oposición a esta condición y espero, bueno, no espero, sé que ahí está en el acta. Entonces me dijo uno de los dos gerentes, cuyo nombre no recuerdo, no es que no recuerde el nombre, sino que no sé quién de los dos gerentes lo hizo, me dijo, mire doctor, entiéndalo, ya estaba hablando como parte del consejo, Sí, sí. y después de tomar la decisión, usted no puede dar estadísticas, si va a dar alguna conferencia, lo va a hacer nada más a título personal. Así que ya no pude volver a dar estadísticas. ¿Cuál fue su última conferencia más o menos entonces? En septiembre. En septiembre. En septiembre para hablar de agosto. Y hasta ahí están montadas las estadísticas. Bien, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, ahora sí, explíqueme un poco en qué radica fundamentalmente la diferencia en el manejo de del número de cadáveres, por qué en un momento determinado usted tiene más, por qué justicia tiene menos. Es decir, ¿dónde está la esencia de esto? Vamos a una pequeña pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. A ver, doctor Fortín, ¿en dónde entonces radica, digamos, la diferencia sustancial de lo que puede haber en un momento determinado en la distancia que hay de estadísticas que maneja Medicina Legal con la que tiene el Ministerio de Justicia? Porque, bueno, para ser honesto, bueno, al final uno periodísticamente también entendería que a la base de toda esta discusión, más allá de que pueda tener matices, declaraciones que desmienten o afirman, uno entendería que a la base de toda esta discusión de lo que estamos conversando ahora tiene que ver ese punto, y es sobre las estadísticas. Dígame. Sí, yo creo que ahí comenzó toda la historia, ¿no? Es decir, todavía somos un pueblo con una democracia incipiente, cuyos gobernantes no están, perdón, acostumbrados a que las personas disientan de ellos. Y es que la democracia es eso, ¿eh? La democracia es que usted y yo podamos pensar de manera distinta y que no nos vamos a agredir o que no vamos a hacer algo uno por el otro, pero todavía aquí nos falta bastante, ¿no? Entonces, había diferencias y creo que esto molestó a mucha gente. Ahora, ¿por qué las diferencias? Bueno, por el método probablemente, por la intención sin duda. Explico. Encontramos todos nosotros, y siempre se dice que medicina legal llega al final, pero es que aquí llega al final porque tiene que llegar al final. Primero llega la policía, acordona el espacio, hace toda la investigación esa que sale en televisión, que aparecen con polvitos y con luces raras, etcétera, y eso lo hace la policía. Por supuesto que en la televisión, dicho sea de paso, lo hace la misma persona todo, pero eso es porque es televisión. En la vida real son investigadores policiales lo que hacen la primera parte. Después, que se tardan como 1 hora y media, 2 horas en hacer todo el levantamiento de la escena del delito, viene la fiscalía. Entonces la fiscalía ya inspecciona, hace una inspección ocular de todo esto y entonces llama a medicina legal, ya aparece medicina legal. Al final siempre medicina legal, pero al final. Entonces llega a medicina legal, pues ve las cuestiones, recoge los cadáveres, la policía le hace entrega formal de algunos insumos que quiere que investigue. Por ejemplo, una persona muerta que tiene en la mano un
puñazo, ocupemos un salvadoreñismo de pelo, etcétera, bueno, pues entonces ahí lo agarra, o una uña, o lo que sea, una uña acrílica, que ese es un caso real. Exacto. ¿Qué es lo que de inmediato aconseja entonces en ese momento la policía que ustedes, si ha habido como algo particular de lo que ustedes deben hacer? Pues sí, pero después, las tres instancias, por eso mencionaba la Fiscalía, la Policía y Medicina Legal, si es evidente que ha habido un homicidio, se usan unas hojitas amarillas que son las que se le reparten a las tres instancias y todos concluimos que se trata de un homicidio. Eso es lo que estamos consensuando, en lo que todos estamos de acuerdo. El problema es el método. Hasta lo que tienen en ese momento. A lo que tenemos en ese momento. Hasta ahí. Ahora, si es evidente el homicidio, ¿qué sucede si no es evidente el homicidio? ¿Qué sucede si es un cadáver lleno de sangre y que no se puede ver nada? Y hay una peña por ahí, o qué sé yo, vaya, fue atropellado alguien en la noche. Y entonces fue un atropellamiento, pero viene en medicina legal y dice, sí, pero vamos a hacer la autopsia porque creemos que aquí hay algo raro. Normalmente podría que un atropellado no se hiciera autopsia, pero en este caso, digamos, ve algo raro, el médico forense dice, yo digo que hagamos la autopsia. Pues sí, porque yo digo, bueno, de repente pueden asesinar a una persona, pero igual la pueden tirar debajo de las llantas de un carro. Exactamente. Y entonces, Exactamente. lo evidente es que lo atropellaron, pero Exactamente. ustedes en el proceso ya entonces determinan que había una bala en el occipucio, por ejemplo. Ajá. O sea, que había una bala en el occipucio, o que tenía, porque como se le hacen pruebas de toxicológicas, claro, o que lo habían dormido, por ejemplo, claro, a esta persona y le habían puesto algún analgésico, perdón, algún sedante fuerte o cualquier cosa y que lo habían tirado y vemos marcas de todo eso. Entonces, este es un homicidio, pero ahí hay una diferencia. Porque para la policía solo fue un accidente de tránsito. A eso iba. O sea, entonces la policía en un momento determinado, cuando levanta su estadística, puede decir que fue atropellado en ese momento. Sí, claro, y nosotros decimos... Y ustedes decimos, al hacer la autopsia determina que primero fue acribillado, le dieron un tiro. Así es. Y después murió atropellado. No, que ya estaba muerto, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Exacto. Que ese es un caso que también realmente ocurrió. Entonces, al final resulta con que tenemos diferencias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que habíamos quedado, y Medicina Legal lo respetó, habíamos quedado en que es la comisión tripartita, la que recoge los papelitos amarillos y que después va recibiendo todos estos informes, quien iba a dar al mes siguiente la información de lo que ocurría. Pero el señor ministro de Justicia decidió pues que lo quería dar él. Entonces, da declaraciones cada 15 días o cada semana, dependiendo de cómo esté el elemento político de por medio. Y claro, entonces no tiene los datos finales, porque para hacer todo el examen toxicológico y para hacer todo el examen genético, pero sobre todo el toxicológico y la histopatología de un cadáver, se puede tardar uno un mes. O sea, se puede tardar uno 3 semanas, se puede tardar uno de poco 2 semanas. ¿Y ha habido casos concretos en los que ustedes han tenido esa diferencia, como el ejemplo que estamos colocando? ¿Hay un ejemplo inmediato que usted se recuerde? Sí, un montón. O sea, por ejemplo, en enero de este año. En enero de este año, nosotros al final del mes reportamos 413 homicidios. ¿413? Sí. Y la policía reportó 411 homicidios. En el curso de... Entonces, ¿por qué? Porque habían encontrado a la mamá y a la hija muertas. Entonces dijeron ellos que no era un homicidio. Y como no nos pusimos de acuerdo, pues entonces nosotros hicimos la autopsia, hicimos toda la histopatología, hicimos las pruebas toxicológicas, etcétera. Perdón. Y al final resulta con que las dos habían sido estranguladas por tercera persona. O sea, no es que la mamá haya estrangulado a la hija y después se haya ahorcado, sino que realmente era estrangulamiento por tercera persona. Entonces era un homicidio clarísimo. 413, 411 de ellos. Al final lo metieron. Al final ellos tenían 413. Para entonces nosotros teníamos 417. Es que no es que lo hagamos por molestar, es que siempre van subiendo estos datos. Y lo Vaya, pero ustedes ya tenían la comprobación científica. Por supuesto, nosotros siempre tenemos la comprobación científica. No hay forma de que se van a inventar de que le colocaron la soga. Por supuesto. No, es que ese es el punto. Nosotros somos científicos. No tenemos interés político. Nosotros no tenemos interés político. Puede ser que los políticos sí tengan interés político, pero nosotros no. Y luego viene lo más grave. Las colinas, otro ejemplo interesante. En las colinas se encuentran a los 5 niños aquellos que habían sido desaparecidos y que Medicina Legal decía, hay evidencias desafortunadas de que esto es un homicidio. Y el señor ministro, en una primera declaración que está en algún medio, dijo que eran muchachos que se habían ido de parranda.
ahí es donde sentimos nosotros que tenemos como diferencias, porque nosotros somos científicos, no podemos hablar de una manera más coloquial. Vaya, pero ustedes no se meten a hacer análisis en la parte subjetiva. Ustedes, nosotros también hacemos análisis subjetivos, ¿sí? Es decir, tenemos un departamento de psiquiatría forense. Y el departamento de psiquiatría forense, parte de lo que hace son prognosis criminales. Vaya, pero en la parte concreta estamos hablando de la estadística, del homicidio en sí, Pues de sí, la muerte. por eso a eso llegaba. Vaya, me indica que hacemos una pausa. Cuando regresemos, Con expliquen gusto. más esa parte que a ustedes se les permite. Por supuesto. Vamos, regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, solo dos cosas porque nos quedan pocos minutos, doctor. Reiterar entonces estamos en la parte científica. Me decía usted que también dentro de esto hay una parte de que es como un informe, estudio subjetivo, me decía. No, a ver si me explica eso, porque quiero que cerremos con la parte de institucionalidad, Claro. que creo que no la tocamos más de lleno, que sí me interesa también hablar de qué está pasando en el país, cuál es su visión sobre la institucionalidad. Pero bueno. Bueno, pues decir un poco esto. Medicina Legal es una institución bastante más grande de lo que la gente piensa. El 8% de nuestras acciones tienen que ver con muertos. El 8%. El 92% tiene que ver con vivos. Y tiene que ver con algunos muy vivos. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace psiquiatría forense? Entre otras cosas, lo más frecuente es que llegue alguno que se quiere pasar de vivo, ocupando el salvadoreñismo, y que al abogado le haya dicho, hacete loco, que con eso te van a sacar. Entonces, medicina legal lo que hace es evaluar a esta persona para ver si tiene la capacidad de discernimiento y de conocimiento. Es decir, esto tiene que ver con los principios básicos de libertad, no jurídica, sino que de libertad psicológica, ¿verdad? Es decir, que es el conocimiento y la voluntad, la volición. Bueno, pero además medicina legal hace prognosis criminales y además medicina legal hace, entre otras cosas, hace investigación, porque es un instituto. Y además de hacer investigación, produce, edita cosas y tiene educación continuada, da educación a los jueces y a los fiscales. Pero en la parte subjetiva, también además de la prognosis, medicina legal hace lo que se llaman las autopsias psicológicas. ¿Y qué es una autopsia psicológica? Es que de repente hay dudas si un cadáver o una persona que ya murió hace algún tiempo fue un suicidio o un homicidio. Eso es subjetivo, pero es científico. Es decir, porque los elementos a los que se remite el psiquiatra forense tienen que ver un poco con eso, tienen que ver con ir evaluando cuál fue el comportamiento, hubo alguna serie de contactos. Por ejemplo, una persona que se va a suicidar, bueno, podríamos hablar otro día del suicidio, pero ahora no entremos en detalles, pero hay una serie de características que sugieren el suicidio versus una persona que está haciendo planes que se va a ir la otra semana de viaje con la familia y ya compró los boletos y compró, si son 5, compró 5 boletos. Hay diferencias en el comportamiento, en la actitud de ambas personas. Por supuesto, entonces medicina legal interviene en todo esto. O sea que medicina legal es un instituto extremadamente completo. Hace cientos de exámenes toxicológicos, de exámenes de envenenamiento, de exámenes de, no solo envenenamiento de los humanos,
envenenamientos del suelo. Por ejemplo, fue medicina legal la que intervino en aquello de las baterías, no sé qué, récord. que estaban ahí con que se había plomo en el suelo y lo Claro. que sea. Todo eso es medicina legal, el que lo hace con un equipo del primer mundo. Pero es que es del primer mundo y del que estoy muy orgulloso. Ahora, otra de las diferencias que teníamos con justicia es que el momento de la muerte, médicamente hablando, o médico-legalmente hablando, es cuando se encuentra el cadáver. Antes es un desaparecido. Pero, por ejemplo, el Día de las Colinas, por eso se lo comentaba, el Día de las Colinas se encontraron 2 cadáveres más. Esos 2 cadáveres en medicina legal, cuando los vio, eran claramente asesinados, se pusieron como que habían muerto en ese momento. Pero justicia o la policía no lo hicieron. ¿Por qué no los consideran? Porque ellos dicen que murieron hace varios meses. Entonces, pero tampoco los ponen hace varios meses. Exacto, se lo iba a preguntar, porque uno entonces sugeriría, bueno, pero entonces la estadística de agosto del año pasado, digamos, para Por poner un ejemplo. ya no fueron 220, sino que fueron 222, porque hay que incorporarlos en la estadística anterior. Y no ocurre eso entonces. No siempre. Es una cosa que eso es lo que medicina legal no puede hacer. O sea, pueden quedar personas que murieron, que fueron asesinadas y no precisamente estar en las estadísticas. No, claro, claro. Y además de ese ejemplo le puedo dar un montón más. O sea, desafortunadamente... Doctor, pero finalmente, perdone, pero finalmente las estadísticas tampoco son las distancias que hay entre la estadística que usted maneja y la que tiene justicia, no son exageradamente distantes. No lo Es decir, son. claro, no estamos... Digo, Muchas no veces es estamos uno. menospreciando la vida de una persona, Lo sino entendemos. el término estadístico. Sí, no, por eso le digo, es la inhabilidad de aceptar el disenso. Le pongo un ejemplo. Yo no he dado ninguna conferencia de prensa para ¿cómo se llama?, llevarle la contraria a nadie. Es decir, en una conferencia de prensa de las que se hacían mensualmente, un periodista me preguntó, ¿es cierto que el sábado pasado no hubo muertos en el país? Entonces volteé a ver las estadísticas y dije, ¿cómo no? Si hubo uno, le dije. Eso fue una cosa que al día siguiente el señor presidente de la República montó en cólera y dijo que cómo podía medicina legal dar una conferencia de prensa solo para desmentirlo a él, porque él había dicho que había habido 0 muertos y que medicina legal debería de trabajar y que no sé qué cosa y que no sabíamos nada. Nunca hemos insultado a nadie. Usted no convocó a la conferencia para decir de que... ¿Cómo voy a convocar a la conferencia para eso? Un periodista que circunstancialmente le preguntó sobre el tema. Así es, ni modo que le mienta. O sea, yo no voy a mentir. Yo voy a decir las cosas tal cual son, hasta el día en que yo sea director. Y espero que después también, pero hasta el día que este servidor sea director, medicina legal va a decir siempre la verdad. Sin colores políticos, sin importar realmente si es blanco o negro, porque eso, sobre su otra pregunta, don William, tiene que ver con la institucionalidad. Porque realmente medicina legal es una institución que es garante de que las cosas están sucediendo como están sucediendo. Es un termómetro que al final nos sirve a todos. Porque yo he puesto el ejemplo en estos días anteriores de una, por ejemplo, persona que tiene un proceso infeccioso y va donde el laboratorio para que le hagan un examen de sangre y el jefe del laboratorio dice, puchica, está tan mal y se ve tan buena gente, don William, que no le voy a decir que está enfermito y entonces le voy a poner que es normal todo. Al final usted se va a poner peor. Claro. Entonces, esos termómetros son los que da medicina legal, para que nos sirvan a todos, en primer lugar al gobierno para poder enfrentar la delincuencia y a nosotros. Pero y entonces, en el tema de institucionalidad, ¿para dónde está caminando este país? Ese es el miedo que todos los salvadoreños deberíamos de tener. Y ojo, como dice por ahí un periodista, ojo salvadoreños, porque verdaderamente podemos perder las independencias judiciales y podemos perder nuestra libertad, que tanto dolor y tanta sangre nos ha costado encontrar. Perfecto, doctor, le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros en la entrevista en línea. Al contrario, muy amable. Muchas gracias, muy fino, don William. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vamos a ver hasta el próximo miércoles. Estará con nosotros en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores.